Regresando aquí con ustedes, mis amigos, conversando con Elías Cornelio, miembro del comité político del PLD. Don Elías, usted hablaba ahorita de lo que es la estructura partidaria y hablaba de la importancia de mantener el partido como un ente social en la que confluyen los ciudadanos para elegir los gobiernos a través de los partidos. Pero hay una preocupación. Hemos visto casos en los que se han visto funcionarios, legisladores envueltos en casos de narcóticos. Y recientemente el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, hacía duras críticas al PRM sobre esto. ¿Cuál es su punto de vista y cuál es la posición del PLD? Mira, justamente yo participé en esa rueda de prensa y te puedo decir que lo primero es que yo tengo altas preocupaciones. Y yo tengo altas preocupaciones porque el narcotráfico, desde que ha tenido esta fuerza económica, ha intentado permear la parte política, que son tomadores de decisiones, buscando algún tipo de favores y de facilidades. Operaba generando y entregando dinero a políticos, a campañas y luego pidiendo favores a cambio. En la República Dominicana ahora hemos visto que pasa diferente. El narcotráfico ahora se está volviendo parte de los tomadores de decisiones. Y tú dirás, es una exageración. Yo te voy a decir, bueno, tú tuviste un diputado electo, el más votado de su provincia, condenado ahora mismo, cursando cárcel en Miami, condenado por narcotráfico. Tú tuviste una autoridad electa como un legislador municipal, que es un regidor, que ahora mismo va a ir a juicio también por el tema del narcotráfico. Tú tienes un asesor del presidente en una materia importante como Zona Franca, también ahora mismo que tiene que rendir cuentas por ese tema. Tú tienes una persona que duró 3 años siendo un director del Ayuntamiento del Distrito Nacional en servicios públicos, también citado en un tema de narcotráfico. Es decir, que nosotros en cualquier momento podríamos tener gente vinculada al narcotráfico dirigiendo estamentos importantes de la República Dominicana como la Cámara de Diputados, porque ya tuvimos un diputado ahí. Entonces, eso debe de llamarnos a todos a preocupación, porque no es solamente algo convencional. No es posible que de 20 extradiciones que ha pedido Estados Unidos en los últimos 5 años, 18 estén vinculados, no conocidos, gente actuando de manera política en el Partido Revolucionario Moderno, en el partido de gobierno. Eso yo creo que a todos los dominicanos debe llamarnos la atención. Y además, también debe llamarnos la atención, en el caso de nosotros hicimos altas críticas a temas que no estaban bien claros y se los expusimos a la Junta Central Electoral en su momento. En el 2020 enviamos una comunicación donde le pedíamos explicación a la Junta o que le pidiera explicación hasta ese momento recién electo candidato presidencial Luis Abinader, porque en su declaración de gastos y en su declaración de recolección de recursos había dos sumas importantes que no tenían ni nombre ni cédula. Una suma de 38 millones de pesos sin nombre ni cédula en Santiago y una suma, estamos hablando de una sola actividad, y una suma de 42 millones de pesos en La Vega sin nombre ni cédula. Cuando analizas los mismos datos que da la campaña del presidente Abinader, la recolección promedio por actividad anda en los 2 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que justamente en esa provincia tenemos el caso Miguel Gutiérrez, que decía que había asumido la campaña económicamente en Santiago, y tenemos el caso Miki López, que recientemente su esposa fue ya sentenciada a cumplir 5 años por nada más y nada menos que blanqueo de capitales, por alrededor de 4.200 millones de pesos, dice la Procuraduría General de la República. Entonces nos llama la atención y en su momento y ahora seguimos haciendo ese llamado, porque te digo algo, yo hago política, una pasión que tengo desde niño. A mí no me gustaría que la política se viera vinculada al narcotráfico. Que en algún momento alguien diga, porque tú haces política, tú puedes ser narcotraficante. Entonces, que eso se esclarezca, porque nosotros no podemos dejar que los tomadores de decisiones de este país, imagínate tú, un presidente del Senado generando leyes y que esté vinculado al narcotráfico, un presidente de la Cámara de Diputados o de cualquier poder del Estado. Entonces, eso es una preocupación que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Pero yo quiero que tú me digas, no hay un control, una auditoría de parte de la Junta Central Electoral de los recursos que maneja un candidato cualquiera. Pero además, mira, hubo una persona ya en los últimos años de Balaguer, se llama Pedro Bonilla.
que no sé si tú estabas muy jovencito o no, pero hizo un gran meeting en la Gómez con 27. Pedro Bonilla se hacía llamar ingeniero, no era ingeniero. Él vendía carros ahí en la 27 con San Martín. Y él resultó ser un gran narco. Él anda por ahí. Ya él curó sus penas. Ojalá no salga a buscarme. Desde esa época los narcos han estado penetrando en los partidos. No en uno, no, en todos. Los que han podido llegar al poder, pero en el PRM ha hecho metástasis. O sea, ha sido más duro. Ustedes como PLD pueden controlar eso. Mira, es difícil tú poder decir que lo vas a controlar al 100%, porque como tú dices, hay gente aquí que uno dirá, wow, fulano es un empresario exitoso y de repente puede salir esto o aquello. Ahora, lo importante que yo te podría decir es que el PLD tuvo 20 años en el gobierno. Y en esos 20 años en el gobierno, tú no puedes decir, mira, hay un funcionario de primer orden, hay un diputado, hay un senador, hay un regidor que haya sido pedido en extradición, y una persona con un decreto presidencial, asesor de un presidente, en materias importantes que tú puedas decir, mira, esa persona está ahí. Podría pasar, podría haber un caso, no ha sucedido después de 20 años de gobierno, pero es que nosotros estamos hablando que en 5 años de gobierno, aquí tenemos 18 casos de manera importante, con gente que son políticos activos, no es un tercero, ni un cuarto, ni alguien que es amigo de un amigo. Entonces, eso es lo que nos llama más a la preocupación en ese tema en específico. ¿Ustedes han planteado como organización algún mecanismo de supervisión ante la Junta Central Electoral? Y en vista de eso también viene el tema de la cédula. ¿Cuáles aprestos ustedes han hecho ante la Junta Central Electoral para que todo el proceso, que tanto de verificación de los fondos que reciben los partidos, que vemos el tema de narcotráfico, como el tema de cedulación, qué ustedes han presentado? Mira, en esa misma comunicación, estoy hablando hace más de 3 años, se pidió que se agudizara el tema del control del financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué pasa? Que como ustedes entenderán, nos vamos a un proceso, hay más de 17.000 candidatos. Sí. 17.000. Más de 17.000 candidatos. En las municipales. La parte de los regidores, sí, claro, vocales, directores de distrito, sí, alcaldes, senadores, diputados, 17.000. Porque tiene que ver que todas esas cantidades hay muchos partidos políticos. Entonces, cada cantidad de esas se multiplica. Entonces, cuando tú tienes 17.000 candidatos, auditarlos no es una tarea fácil. Eso hay que reconocerlo. Entonces, pedimos que se agudizara, que se hicieran se utilizaran métodos más tecnológicos. Ya en la campaña de 2024, algunas de las cosas que el PLD propuso, se utilizaron algunas plataformas en la Junta para inscribir gastos y demás para poder auditarlo con mayor facilidad. Y se va avanzando en ese sentido. No al ritmo que nosotros quisiéramos, que ya hemos sentido toda esta disparidad, pero sí se ha ido avanzando. Hicimos la propuesta en su momento y hemos seguido trabajando con la Junta Central Electoral y los delegados que tenemos allá en la Junta en ese sentido. Bueno, hay un problema con los partidos y es que no les gusta financiar candidatos. Son muchos, imagínate, en una sola vuelta de municipales son 17.000 y 18.000. Pero al partido no querer dar un chele para un candidato, ¿qué hacen los partidos? Enganchan al que tiene dinero. Y el que tiene dinero no se sabe dónde lo tuvo, a menos que no sea un tipo honorable, y muchos honorables son los delincuentes. Entonces, yo creo que hay un elemento importante, Elías, y es que los partidos asuman sus responsabilidades e inviertan en los candidatos. Porque hay candidatos buenos si no pueden ir a una aspiración porque no tienen dinero. Pero mira, nosotros te puedo decir por un ejemplo que dimos. Ya el PLD ha mantenido controles importantes. Te voy a poner el ejemplo del 2010. Siendo presidenta de la Comisión Nacional Electoral, la compañera Alejandrina Germán, había 12 candidatos a diputados que la comisión entendía que tenían recursos que quizá en ese momento no se podían justificar. Y la compañera dejó fuera a esas personas. Y esas personas no se pudieron inscribir como candidatos a pesar de ser gente con mucha capacidad económica. Entonces, ya el PLD, estando en el gobierno,
dio el ejemplo de cómo se debe hacer eso. No te digo que es perfecto, porque a veces nosotros quisiéramos pintar como que todo es perfecto, pero sí nosotros hemos tenido ya esos ejemplos. Inclusive el primer partido que comenzó a enviar sus listas de candidatos a depuración a organismos internacionales y nacionales fue el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, hemos hecho énfasis en eso. Si se nos escapa, o sea, ya es algo un poco difícil, porque cuando DNCD te filtra un documento, Procuraduría, DEA y demás, ya se supone que lo que venga de ahí debería estar lo más esclarecido posible. Independientemente del escrutinio que se haya de realizar para verificar los fondos que reciben los demás, hay un tema que es de selección o de ganador, que es el método de Home. Eso en realidad no afecta a los candidatos. ¿De acuerdo a su opinión a los participantes? ¿O se ha contemplado como partido plantear una posición en la que eso se pueda sustituir? Mira, se ha estado manejando en el Congreso, sobre todo algunos temas vinculados a la ley de Home, para el tema de eso cuando tienes candidaturas múltiples. Dígase cuando tienes candidaturas a regidores y candidaturas a diputados, que si no tienes una boleta fuerte debilita y al fin y al cabo no te deja que se exprese del todo esa voluntad, sino que la votación se le acumula al partido. Hay que esperar que eso se presente. Se han estado trabajando en el Congreso en diferentes métodos. Hay métodos que son más proporcionales, es decir, que te validan más el voto, que se podrían utilizar en la República Dominicana, se utilizan en otros lugares. Y hay que ver, lo que sí habría que hacerlo con tiempo, porque estamos, lo que uno dice que es mucho tiempo, estamos a 3 años del proceso, pero para montar un proceso ya estamos sobre el ruedo, teniendo en cuenta también que tenemos cambio del plástico electoral en este año, comenzando este año. Bueno, de eso vamos a hablar un rato, pero una última pregunta en este bloque, Elías. ¿Cómo tú visualizas al PLD para las municipales? Mira, el PLD ha hecho algo importante. El PLD ha podido soportar una embatida desde el gobierno, que todos sabemos lo que ha pasado. Hoy no de la fuerza del pueblo. Sobre todo primero del gobierno, que fue quien comenzó con eso por allá por el 2000, finalizando el 2020, y ha judicializado muchísimos procesos. Y te voy a poner un ejemplo sencillo de esos embates. Aquí tuvimos un doctor, el ministro de Salud Pública, que lo sacaron en pantaloncillo de su casa. Y no solamente eso, lo filmaron y lo filtraron a toda la República Dominicana, el doctor Freddy Hidalgo. Hay 2 jueces que han dicho que el doctor Freddy Hidalgo no tiene razón para estar en ese expediente. Pero ya su moral y su nombre se ve afectado por temas como estos. Igual que muchos casos que se van a caer porque se mantienen. Jean Alain hizo lo mismo. Sacó muchísima gente en cuera del propio gobierno de él y no hizo, pero lo sacó. Está mal hecho porque lo haya hecho en ese momento. Lo único que esto ha sido sistémico, porque lo que ha pasado sobre todo con el Ministerio Público de cara al Partido de la Liberación Dominicana ha sido sistémico. Y ya hemos visto muchos casos que se han ido cayendo de cosas que no tienen el sentido que quisieran. Pero volviendo a la parte, el PLD ha soportado eso. El PLD ha soportado una embatida de la fuerza del pueblo. Y lo que nosotros vemos ahora mismo es un PLD creciendo, es un PLD en la calle, es un PLD acompañando al pueblo dominicano y es un PLD que está al frente de la oposición, como le estamos diciendo. Y en un país que lamentablemente el gobierno ha dejado mucho que desear, ahora mismo nosotros estamos alumbrando y presentando lo que es la oposición en la República Dominicana. Como partido quisiéramos mejorar más aún, porque todo el mundo quisiera mejorar, pero estamos haciendo esfuerzos importantes y estamos avanzando. Y todos los números que nosotros vemos en todas partes del país, lo que dicen es que el PLD es el único partido que crece. Vemos un gobierno decreciendo, vemos una fuerza del pueblo inhabilitada prácticamente, es decir, en un techo, y vemos un PLD creciendo, y ustedes lo pueden ver en las diferentes encuestas de opinión nacional, que ahora mismo lo que nos está diciendo es que en este año hemos crecido 12, 13 puntos porcentuales de cara a cómo iniciamos el año. Bueno. Hemos estado hablando con Elías, vámonos a la pausa. Vamos a la pausa.